Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo, ya el número 17 de estos videopodcasts patrocinados por Freedom24, siempre tratando de buscar la cartera perfecta, de entender la situación de la economía, de pues hacia dónde nos dirigimos. Y en este caso nos toca hablar de vivienda y también de inversión inmobiliaria, ¿no? Porque está muy caliente el tema y hay muchas preguntas que resolver y sobre todo pues muchos esquemas que manejar con respecto a qué podemos tener durante este año y quizá pues pensar en los próximos también. Hoy contamos con un panel, yo creo que va a ser muy interesante para adivinar todo esto o anticiparnos a qué escenario podemos tener, y está por aquí Pau Antó, Juan Ramón Rayo y José Muñoz. Muchísimas gracias por acompañarme para tratar este tema, ¿no? Como el inmobiliario y la vivienda. Muchas gracias. Un placer estar por aquí. Muchísimas gracias a los tres y José en especial, que es la primera vez que viene por el canal y bueno, espero que sea la primera de muchas y un placer tenerte por aquí y encantado de bueno, pues escuchar, ¿no? tus opiniones. Simplemente os recuerdo que si queréis apoyar este tipo de contenido y este tipo de charlas, si os gusta y os va gustando a lo largo de todo el vídeo, dejad vuestro like, tardáis nada en hacerlo y es un apoyo para mi canal y toda la comunidad y que vaya creciendo este proyecto. Que dejéis abajo vuestro comentario de qué os parece la situación de la vivienda, me interesa mucho conocer vuestro punto de vista también como audiencia, y suscribíos al canal si no lo conocíais, o si lo conocíais y no estabais suscritos, pues suscribíos y que ya estamos muy cerca de esos 100.000 suscriptores y a ver si conseguimos escalar a esa cifra tan redonda. Bueno, dicho esto, el contexto parece claro y la preocupación de la ciudadanía también, ¿no? Y es la situación de los precios de la vivienda que se siguen calentando. Parece que las perspectivas son de que siga así este año, pero venimos de unos años muy calientes. Entonces la pregunta yo creo que es clave o muy clara y es, desde vuestro punto de vista, ¿se dan las condiciones para que tengamos otro año caliente en la vivienda o puede haber una subida un poco más suave sobre la base? No sé quién, si quieres, Juan, un poco por el contexto macro y demás, empiezas y luego ya vamos el resto. A ver, ¿qué tal? Si uno mirara el contexto económico, Europa, desde luego, podría tener ciertas dudas o suspicacias sobre la posibilidad de que se mantenga el boom inmobiliario, porque estamos en una economía atravesando, la europea, un periodo de estancamiento más o menos persistente, incluso en algunas economías recesión. Eso va aparejado a aumento del desempleo. En la misma Alemania ha aumentado el desempleo durante los últimos años, por lo tanto, contracción de la capacidad de gasto y, en consecuencia, también de la capacidad para pagar alquileres o para comprar vivienda. Sin embargo, el contexto español es distinto por dos razones que están muy relacionadas y que ambas agravan el problema de la vivienda, desde el lado de la demanda al menos. La primera es que, como ya sabemos, se nos repite hasta la saciedad, la economía española va como un cohete, o realmente lo que va como un cohete, lo que crece mucho es el PIB, el conjunto de la producción final del país. Entonces, eso significa que el PIB, una forma de definirlo también, o una forma de entenderlo, es como el agregado de las rentas primarias dentro de un país, conjunto de salarios y conjunto de rentas del capital. Si sube el PIB, sube en el conjunto de rentas, y si sube en el conjunto de rentas, la capacidad, al menos nominal, para pagar alquileres o comprar vivienda, dejando de lado incluso la inversión extranjera, me estoy refiriendo solo desde la perspectiva nacional, pues aumenta. Pero es que, claro, además, el perfil de crecimiento de PIB en España, o la razón por la que crece el PIB en España, es una razón especialmente mala para controlar o para evitar que los precios sigan subiendo, porque el PIB en España sube no tanto porque la productividad por trabajador está aumentando mucho y por tanto cada trabajador o cada capitalista ingrese mucho más que antes, sino porque hay mucha más gente dentro de España trabajando. Durante los últimos años han entrado varios millones de personas, se han puesto a trabajar, afortunadamente, no es algo desde luego criticable en absoluto, todo lo contrario, han obtenido rentas y, claro, démonos cuenta de que si la renta hubiese aumentado porque un trabajador que ya estaba en España cobrara más, pues bueno, muchos de esos trabajadores que cobren más ya tendrán una vivienda, tendrán un sitio donde vivir, quizás se planteen una inversión en una segunda vivienda, pero en todo caso su necesidad primaria de tener una vivienda ya estará cubierta. Pero si el PIB y por tanto los ingresos agregados suben porque hay mucha más gente dentro de España, claro, toda esa gente o mucha de esa gente que ha entrado quiere una vivienda, quiere un sitio donde vivir y cobra un sueldo que le permite tratar de demandar esa vivienda. Entonces, tanto por el lado del aumento de los ingresos agregados como por la causa por la que aumentan esos ingresos agregados, que es el aumento de la población, creo que todavía le queda recorrido a la mecha. Pau, un poco tu punto de vista con respecto a esto que decía Juan, por añadir tu perspectiva también dentro del sector. En primer lugar, me sorprende que hablemos de esto. Y digo que me sorprende porque llevo muchos años invirtiendo en vivienda y lo normal
era no salir en medios, mañana estar en La Sexta, en Antena 3, he salido en muchos medios cuando mi profesión es una profesión muy tranquila, que es compramos viviendas para vender o para alquilar y debería ser algo común. Así que cuando todo esto está en la calle y está en las teles, significa que realmente hay un problema y esos problemas no suelen desaparecer de la noche a la mañana. Yo considero que hay como un gap, una diferencia muy relevante entre la demanda de vivienda, que comentaba Juan en ese sentido, y por otro lado, los precios de la oferta, ¿no? Y si hablamos de teoría económica, siempre es como oferta y demanda se casan, pero hay mucha gente dispuesta a alquilar o comprar vivienda a un precio y esa vivienda que quieren a ese precio no existe, con lo cual tienen que ir a buscar ese precio más alto y ahí está donde está el problema, ¿no? Se llena muchas veces la boca, políticos y no políticos, decir, hagamos más vivienda. Pero es que hacer vivienda hoy en España, con la subida post-COVID que hubo de los materiales, con todos los costes, con el coste del suelo, tiene un coste alto. Una primera vivienda de obra nueva para muchísima gente es simplemente un sueño, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es ese gap que toda esa gente que quiera vivienda pueda pagar esa vivienda? Obviamente los precios no van a bajar porque no hay un montón de oferta como hubo en 2005, 2006, 2007, 2008, donde mucha gente literalmente construyó tanto que se llegó incluso hasta arruinar en ese sentido, sino que en ese sentido lo que ocurre es que la vivienda va a mantener su precio o va a subirlo y hay un montón de gente deseosa de alquilar o comprar a precios que consideran asequibles que no hay mercado para esas personas. José, ¿tu opinión y análisis al respecto? Para mí, la vivienda va a seguir subiendo en España en este año y en los venideros, principalmente por tres motivos. El primero de ellos es que estamos entrando en un escenario de tipos bajos y además estables. A día de hoy ya es posible coger una hipoteca 30, 35 años al 2%, es decir, el dinero está barato. Recordemos que venimos de unos años con tipos altos que tradicionalmente son los que hacen que baje el precio y no lo ha conseguido. Segundo motivo es porque debido a la regulación es muy difícil encontrar una vivienda en alquiler y hay personas que por su manera de vida, por cómo entienden su economía, alquilarían pero no pueden y están abocados a comprar. Y tercer motivo es porque hay un montón de gente en el mundo que quiere venir a muchas o a determinadas ciudades de España y están viniendo y están comprando esas viviendas. Esos tres motivos y que no hay previsiblemente a corto plazo un aumento de la oferta va a hacer que necesariamente los precios suban. Hay mucha gente que me pregunta, y un poco por que mostréis vuestro análisis al respecto y poner luz, ¿no?, sobre determinados titulares que pueden parecer muy llamativos, ¿no? Y es decir, está subiendo mucho la vivienda porque hay una burbuja inmobiliaria. Y hay una burbuja inmobiliaria que se está calentando tipo al 2008. En vuestra opinión, ¿estamos en un escenario similar o hay riesgo de que repitamos algo parecido o no tiene absolutamente nada que ver? Un poco por decir o poner esa luz contraria a lo que mucha gente se piensa, ¿no?, de la calle y que no tiene tanto conocimiento de cómo está el mercado. Desde luego que suban los precios de un activo no significa necesariamente que ese activo esté cotizando en burbuja y creo que mucha gente equipara subida rápida o al menos continuada en los precios con burbuja en general, con casi cualquier activo. También lo vimos con Nvidia, por ejemplo, cuando se disparó de precio, pues mucha gente diciendo, es una burbuja, es una burbuja. Bueno, a lo mejor ciertos niveles de precio es una burbuja, pero no cualquier subida rápida y muy intensa tiene por qué ser una burbuja. En España, además, yo creo que esto, referido a la vivienda, es un sentimiento especialmente extendido por lo que decías, por la experiencia de la década de los 2000, donde efectivamente los precios subieron mucho y eso fue de la mano de una burbuja. Sin embargo, hay dos diferencias que a mi juicio son claves a la hora de determinar si estamos en una burbuja o no. En la década de los 2000 los alquileres subían muchísimo más lentamente que el precio de compraventa. De hecho, la relación entre el precio de la vivienda y el precio de los alquileres se disparó desde aproximadamente el precio de compraventa a finales de los 90, a principios de los 2000, equivalía a 17, 18 veces el alquiler anual. Comprando una vivienda adelantabas, por así decirlo, 17, 18 años de alquiler. Esa ratio, que es el equivalente a la ratio PER, muchos oyentes supongo que habrán hecho la conexión, se disparó en 2007 hasta 33. Eso sí que, ¿por qué? Pues porque el precio de la vivienda subió mucho más rápido que el del alquiler. Claro, si el precio de un activo te aumenta mucho más que el de los flujos de caja o la evolución de los flujos de caja que te proporciona ese activo o de los flujos de servicios, el valor de los flujos de servicios que te proporciona ese activo, ahí sí que está habiendo una desconexión entre el valor fundamental del activo y el valor de los servicios que te ofrece. Hoy eso no ha sucedido, el precio de la vivienda sube, pero es que también sube el precio del alquiler y en los alquileres no cabe hablar de burbuja porque compramos spot, es decir, a mí esto me satisface para vivir en este piso durante este mes, sí, lo pago, no lo pago, no es lo compro a ver si dentro de 5 años esto ha duplicado
mercado de precio, no, esa operativa obviamente con el alquiler no puede funcionar. Con lo cual, que suba tanto el precio del alquiler nos indica que el valor de una vivienda en España se está incrementando y se está incrementando por la causa que ya hemos manifestado antes, que hay un desequilibrio muy grande entre oferta y demanda. Y por tanto, si no hay oferta y si hay mucha gente demandando vivienda, pues el valor en el margen de una vivienda y de los servicios que ofrece esa vivienda se incrementa. Y en segundo lugar, las burbujas, esto ya es, si lo queremos, un componente un poco independiente, pero que creo que también es relevante. Las burbujas, cuando son verdaderamente devastadoras, es cuando determinan cambios en la asignación de capital dentro de la economía. Que si tú tienes un burbujón en un activo concreto y ese activo no modifica las decisiones de inversión real dentro de la economía, pues bueno, habrá ganadores y habrá perdedores cuando está ahí esa burbuja, pero ahí terminará todo. El problema es cuando esa burbuja modifica la pauta a través de la cual tú estás invirtiendo en la economía real. Si en lugar de invertir en industria invertimos en ladrillo porque hay un burbujón en el ladrillo, ahí estamos hipotecando el futuro de la economía real. Y eso es lo que pasó también en la década de los 2000, que la burbuja inmobiliaria afectó a la estructura de producción de nuestra economía de una manera muy seria y dejando un legado productivo financiero devastador. Sistema financiero quebrado, economía devastada por inversión en activos de muy bajo retorno, etcétera. Hoy no está pasando nada de esto. Hoy, si acaso, lo que sucede es lo opuesto, que se está subinvirtiendo en vivienda. Por tanto, es una burbuja un tanto extraña, ¿no? Porque si tenemos un burbujón y ese burbujón desde hace años no está induciendo a nadie a invertir en producir más de ese activo que cotiza en burbujón sostenido, pues a lo mejor es que no hay tantas oportunidades para invertir, en cuyo caso no estaríamos ante un burbujón, o que puede haber oportunidades, pero que no son precisamente oportunidades de burbuja, ¿no? Pau y José, vosotros como expertos inmobiliarios, ¿también estáis con esta sintonía con respecto a si hay una potencial burbuja en la vivienda? Lo que comentaba Juan también. Sí. Adelante, José. Dale, sí. Yo quería añadir a que a mí me gustaría hacer una aclaración desde mi experiencia y en el día a día, no desde un punto de vista más teórico, sino práctico. Tenemos que distinguir que cuando hablamos de vivienda, cuando hablamos de precios, hablamos de un mercado y el mercado inmobiliario en España es la suma del comportamiento de miles de micromercados. Por tanto, cuando hablamos de manera general, no es extrapolable a todos los lugares. Hay zonas donde ha subido el precio de la vivienda muchísimo y hay otras zonas donde no. Entendiendo esto, para mí los precios de la vivienda, de manera generalizada, no están en burbuja por varios motivos. A diferencia de 2008, en todos estos años los bancos han hecho bien las cosas y cualquiera que haya pasado por allí, que haya pedido una hipoteca o que haya preguntado, puede saber que ya no. Espera, que se te ha dejado de ver, José, creo. Sí, ¿me escucháis? Sí, escucharte te escuchamos. Vale, pues si quieres, como esto lo podrás cortar. Sí, no, si quieres. Que hable. Si quieres que siga Pau, eso es, que hable Pau y solucionas. Y luego empiezo yo de nuevo. Vale. Perfecto, no te preocupes. Ah, mira, ya está, ya te vemos, si quieres seguir. Ya te vemos. Ahora te vemos. Ahora ya perfecto. Vale. Si quieres, puedes seguir. Vale. A ver que recoja. Cualquiera que haya ido a un banco sabe que, a diferencia de la etapa del 2000, 2008, ahora no se financia al 100%, la gente ha puesto dinero a esas viviendas. Luego hay otra cuestión que tiene que ver con la producción. A día de hoy, hacer un metro en España cuesta de 1.000 a 1.500 euros, solo hacer un metro. Por tanto, hay muchas viviendas en muchísimos municipios de España, todas aquellas que se están vendiendo por debajo de 150.000 euros, donde se está vendiendo realmente por debajo de coste. Es decir, hay personas comprando viviendas cuya reposición costaría mucho más. Si tenemos esto en cuenta y tenemos en cuenta que cómo se está comprando hoy la vivienda, cómo se ha comprado, para mí no hay burbuja en el precio. Otra cosa es en el alquiler. El gobierno, con su intervención en los últimos años, ha modificado el comportamiento del mercado de alquiler. Y esto también es fácilmente comprobable por todos. Tú te metes en cualquier portal de web tipo Idealista y en cualquier sitio de España verás que apenas hay vivienda en alquiler.
¿Esto qué pasa? Que ha hecho que los precios del alquiler suban mucho. Para mí, si podemos hablar de burbuja, puede estar en los precios del alquiler, sobre todo en precios de modalidades de alquiler como pueden ser las habitaciones. Si realmente hubiese un equilibrio entre la protección propietario o al nivel que está el inquilino, es posible que saliese mucha oferta, pero en este caso de alquiler, y eso podría hacer ajustar los precios del alquiler. No sé si eso pues conectaría o haría que bajase el precio de la vivienda, pero desde luego a día de hoy, y tal como yo lo veo en lo que es el precio de la vivienda, de manera generalizada no hay burbuja. Pau, tu punto de vista también. Mi punto de vista es seguir al dinero, ¿no? Cuando en la bolsa se dice mucho que si sigues al dinero sabrás lo que hacen las manos fuertes, y evidentemente a veces se equivocan, como es lógico, porque todos somos humanos, pero yo recuerdo que en la expansión esa económica de los años 2000, la gente no compraba, los inversores no compraban una vivienda con el objetivo de hacer patrimonio, de alquilarla y demás. Compraban una vivienda con el objetivo de vender, de ser muy listos ellos, hacer el pelotazo y vendérsela 1 año o 2 años más tarde a alguien por más precio. Incluso compraban sobre plano en una vivienda, en un solar, en un pueblo sin muchos habitantes, con la idea de que cuando eso se terminara, alguien pagara bastante más de lo que lo habían comprado sobre plano, sobre papel, ¿no? Entonces, eso ahora no ocurre. Lo que vemos en el mercado inmobiliario, en la inversión inmobiliaria, es que hay mucha gente pensando con cabeza fría, haciendo sus números, haciendo sus hipotecas, con una financiación a largo plazo, comprando a largo plazo para alquilar y demás. Entonces, yo creo que estamos en momentos diferentes. Es cierto que en algún momento puede llegar alguna pequeña corrección, pero yo no veo una corrección en el corto plazo. Y estoy de acuerdo con lo que dice José, que a nivel de esa posible intervencionismo, cuando tú intervienes algo, lo que haces es que se adapte ese punto de la economía. Y en el alquiler ha ocurrido que al intervenir esto, pues muchas viviendas han salido del mercado o han pasado a otros modelos de alquiler, como el alquiler por habitaciones, que es un mercado que ha cogido muchísima fuerza porque ha dicho una persona, oye, si me liquidas el alquiler, si me limitas el alquiler de toda la vivienda, lo alquilo a cachitos, a trocitos de habitaciones, así puedo alquilarlo al precio que me dé la gana, más acorde al mercado, y además, al alquilar no toda la vivienda entera, sino al alquilar un trocito más pequeño, lo lógico es que el precio euro metro cuadrado suba, con lo cual incluso tengo un rendimiento superior. Así que, por no repetirme con todos los buenos comentarios que han hecho tan José como Juan Ramón, estoy de acuerdo que la vivienda seguirá en aumento los próximos años y no hay símbolos que nos alerten de ello, aunque a veces ocurren los cisnes negros, ¿no? Y por eso estamos también aquí para poder debatir sobre ello. Por supuesto, y yo por hacer un aporte y ahora también decirle a la audiencia una alternativa también que creo que es interesante desde el punto de vista del ahorro, ¿no? Creo que estáis en lo cierto lo que estáis diciendo y que para que considera una burbuja tenemos que hablar de muchos factores, entre otros, y yo por añadir un punto interesante, recogiendo el guante de lo que comentaba Juan, es la burbuja que hubo del crédito previo al 2008, ¿no? Recordemos el acceso a la financiación que había durante toda esa década, financiaciones del 120% sobre la compra. Todas estas condiciones no se están dando actualmente. De hecho, la nueva ley hipotecaria también lo que hace es un poco poner un poco coto sobre ese nivel, aunque sí que hay tasaciones o 100% de compra y gastos, ¿no? En algunos casos, en algunos inmuebles. Pero no es lo que ocurría en la dinámica del 2007 y anterior, en la que muchos particulares se podían comprar 1, 2, 3 viviendas, dependiendo de su perfil de riesgo, y el departamento de riesgo de la banca, que antes José también comentaba de, oye, lo que se está haciendo en la banca, que se están haciendo mejor los deberes. Yo creo que una vez que pasa la crisis del 2008 y que pues, los test de estrés empiezan a funcionar algo mejor también en el sistema bancario, pues ese riesgo de burbuja crediticia se ha minorado, por lo menos por ahora. Entonces, si no vemos burbuja del crédito, yo creo que va a costar ver burbuja como tal en la vivienda, más allá de que los precios han subido mucho. Si esto lo sabemos todos, que han subido mucho y que van a seguir subiendo. Pero burbuja yo creo que, sobre todo asociado a un mercado inmobiliario que va muy de la mano del sector financiero, pienso que no sé, que debería ir bastante aparejado con el flujo del crédito, y creo que en ese sentido estamos mucho más estables. No sé, Juan, ¿qué piensas un poco de esta parte?
Sí, a ver, técnicamente no hace falta que haya crédito barato para que se dé una burbuja. En bolsa podemos intuir diariamente que hay burbujas y pueden ser burbujas simplemente porque los compradores tomen valoraciones dimensionadas del precio de una acción, pero claro, en un activo como la vivienda, que es demandado no solo por una minoría de inversores, sino por una mayoría de la población, donde además no se puede entrar, salvo productos específicos, ¿no?, con un ticket bajo, sino que, digamos, compras, o no compras, pero compras todo el inmueble, y la capacidad de compra de ese inmueble, la capacidad de demandar y de pujar y de determinar el precio de ese inmueble, depende, por tanto, de que tenga suficiente ahorro, y si la mayoría de la gente, obviamente, no lo tiene para comprar una vivienda al contado, pues la participación del crédito sí será fundamental para poder generar una burbuja por parte del conjunto de la población, pujando y sobrepujando por ella, endeudándose y sobreendeudándose. Y en efecto, esa tendencia al sobreendeudamiento burbujístico por parte de familias y de promotores sobre todo, ¿no?, porque en la anterior crisis el problema del crédito ya no fue el crédito hipotecario, sino el crédito promotor. Y ahora, pues crédito promotor no vemos. De hecho, uno de los problemas por los cuales no se está construyendo es justamente la falta de crédito promotor, la falta de fuentes de financiación tradicionales o incluso alternativas para que los promotores puedan iniciar sus promociones y puedan construir. Entonces, yo no veo por ahí nada similar a la burbuja de los 2000. Estamos ante una dinámica completamente distinta que se explica, como ya he dicho antes, desde mi punto de vista, por factores enteramente fundamentales. Es decir, el número de viviendas en España hoy es el mismo que en 2009, es decir, no hemos construido prácticamente nada desde 2009. Desde 2009 la población en España ha aumentado alrededor de 2,5 millones, 3 millones de personas, y además se ha concentrado esa población en grandes ciudades, donde el efecto todavía aún se amplifica más. Y por si fuera poco, el tamaño medio de los hogares se ha ido reduciendo, con lo cual, donde antes cabían 3 o 4, ahora solo cabe 1 o 2, y por tanto la demanda de vivienda es aún mayor. Entonces, claro, si la demanda te aumenta por todas estas razones, y además, claro, comparamos 2009 con destrucción masiva de empleo, llegamos a tener 26% de la población desempleada, esa gente no puede, obviamente, demandar alquiler si no tiene empleo, no tiene ingresos. Ahora estamos en unos niveles de paro mínimos desde 2008, pues más población empleada, más capacidad de demandar, más voluntad para demandar por fraccionamiento de los hogares y por concentración en determinados núcleos urbanos, misma cantidad de viviendas disponibles, pues es que no hace falta ser un genio para tratar de anticipar qué puede suceder. Sí. Oye, un inciso antes de preguntarle también a Pau y a José con respecto también a todas estas cuestiones. Antes hablaba Pau de cisnes negros. Dicho esto, me interesaba esa parte decías, Pau, antes, hay cisnes negros que pueden aparecer en la vivienda o potenciales riesgos de cola que estén en el escenario. ¿Cuáles serían para ti esos escenarios negativos que podrían llevar a la vivienda a corregir de manera severa o de manera suave? Cuando hablamos de un cisne negro pensamos que son cosas que son poco probables que ocurran, pero que si ocurren tienen un impacto muy grande. A mí una cosa que me preocupa bastante es la subida de la morosidad o de la inquiocupación, como se menciona en muchas ocasiones, que al final es un inquilino que no te paga. Y además, si la ley estuviese establecida como considero yo que debería establecerse, pues esas personas, por medio de poco tiempo y de manera ágil y eficaz, deberían salir de esa propiedad porque no están cumpliendo con su compromiso contractual que han firmado y han pactado de pagar una renta mensual. Ese para mí es como el principal riesgo que veo, que esto vaya más, y a pesar de que todas nuestras propiedades y nuestros clientes las aseguramos con seguro de impago, con lo cual estamos cubriéndonos ante ese posible cisne negro, puede ocurrir que si esto va a más, todavía haya menos gente que quiera alquilar por ese riesgo, no solo de que no te paguen, sino que te destrocen el piso, que haya problemas en ese sentido. Y si los precios de la vivienda van a seguir aumentando, y lo seguirán haciendo, puede ser un problema. Digo que lo seguirán haciendo, y lo comentaba ahora Juan Ramón precisamente, porque cuando vendes un producto,
es la suma de los costes más un margen, porque cuando alguien produce algo, lo que quiere realmente es ganar cierto dinero, con lo cual uno dice, pues esto me costará tanto, el terreno me costará tanto, la construcción esto, todas las licencias, permisos, impuestos, y si me cuesta esto, tengo que venderlo algo más caro para ganarle algo de dinero, porque si no, no harías todo ese trabajo, que a veces son varios años de trabajo. El hecho de que los bancos, enlazando con lo que comentaba Juan Ramón, hayan cerrado el grifo de verdad, sobre todo para los promotores, hace que también estemos encareciendo la obra nueva, porque de alguna manera yo que construyo viviendas de cero, un terreno, levanto ahí casas, me doy cuenta de que hace años podía estar pagando tipos mucho más bajos a los bancos y ahora cuando te financias en el mercado, digamos, secundario con inversores y demás, fácilmente estás pagando un 10% de interés a un inversor o más. Con lo cual, ese coste tienes que repercutirlo en la obra, ¿no? Así que hay muchos factores ahí que también me ha hecho pensar lo que decía Juan Ramón de decir, oye, es que el precio, si un producto cuesta más producirlo, tendrá que ir subiendo el precio paulatinamente. José, con respecto a riesgos potenciales, como comenta Pau, ¿cuál es tu punto al respecto? Yo estoy de acuerdo con lo que aporta Pau y esos riesgos potenciales que están pues encima de la mesa, lo que harán será que el precio todavía se consolide y suba más, que la situación sea todavía más dramática. ¿Por qué? Pues porque la única manera, como he dicho antes, de que, desde mi punto de vista, de que realmente el precio de alquiler bajase y de alguna manera, pues como apuntaba Juan Ramón, por la relación que hay entre los precios, la renta y el precio del activo, se ajustasen los precios, sería que saliesen muchas viviendas al mercado del alquiler. Pero precisamente esos posibles acontecimientos que marca Pau hacen todo lo contrario. Es decir, lo que están haciendo es que cada vez haya menos viviendas en alquiler y que los que tenemos viviendas en alquiler seamos los profesionales, es decir, los que nos dedicamos a esto de manera profesional. La única forma sería que el gobierno pues, estableciese o cambiase su posición con respecto a la ley de vivienda y hiciese que todas esas viviendas vacías que hay en España, que están en manos, recordemos, datos del INE, de pequeños propietarios, pues salgan al mercado. Esa sería la única manera de que realmente hubiese un cambio en positivo. La realidad es toda la contraria. Hablamos de hace unos meses, un dato. Se aprueba el Real Decreto Ley 1/2025. Se le mete, como siempre, estamos ya acostumbrados, relato, escudo social. Te metes y evidentemente se aprueba con la DANA y otro tipo de cosas, el transporte público, la revalorización de las pensiones. Te pones a mirar lo que dice ese Real Decreto Ley y lo que hace es que prorroga un año más, ojo, venimos del año 2020, la suspensión de desahucios. ¿Qué significa esto? Que hoy día, con esta ley, con este gobierno, ya no solo vale con un seguro de alquiler, porque si a ti no te pagan la renta y tú llegas al final del procedimiento de lanzamiento dentro de un juzgado, recordemos, en España son lentos o muy lentos, 9, 12, 15, 18 meses. Si has tenido la mala suerte de que esa vivienda la tienes en una sociedad o tienes más de 5 viviendas, pues se suspende el lanzamiento. Quiere decir que no puedes recuperar la vivienda. Esto, y que incluso ese Real Decreto Ley recoja o equipare el derecho que tiene una persona que estaba de inquilino y no paga con una persona sin título, lo dice así directamente, es decir, alguien que entró con una patada en la puerta, claro, hace que a priori no parece que vaya a movilizarse a los propietarios de vivienda con un incentivo de que pongan esas viviendas en alquiler, porque hay un riesgo alto en que, no tanto en que no te paguen, porque quiero hacer una aclaración, yo tengo ahora mismo 41 viviendas en alquiler, acabamos de comprar 7, camino de 48, es decir, conozco bien el mercado y te puedo decir que la inmensa mayoría, inmensísima de los inquilinos son muy buenos inquilinos en España y buenos inquilinos, pero claro, esto es desde el punto de vista de un profesional. Claro, el que ve las noticias y ve esos riesgos que están ahí y conoce estos detalles, pues no tiene ninguna intención de complicarse la vida con ese piso que compró, con ese piso que heredó, que tiene ahí cerrado, que no usa, en ponerlo en alquiler. Entonces, en resumen, no hay a la vista, al menos que yo vea, ningún acontecimiento que pudiera hacer que fuesen positivos. Todo lo contrario, este gobierno lo que está legislando es en pro de que haya menos oferta de alquiler.
Es que ya que dices esto, fíjate, yo que también tengo inmuebles alquilados, te obligan a hacer un casting exhaustivo. Casi de decir, tienes que hacer como un casting, casi como una entrevista de trabajo para alquilar y darte cuenta, ¿no? Qué trabajo tienes, qué estabilidad, eres funcionario, ¿no? O sea, es que influye todo esto con respecto a lo que dices. Y permíteme, si por aportar a este tema, es que toda esta legislación que han puesto en marcha era para facilitar el acceso a los colectivos vulnerables, a los que lo tienen más difícil para alquilar una vivienda, y han generado justo lo contrario. Hay tantos interesados, el propietario tiene que hacer un casting y adivina quién se deja fuera. O sea, cada vez es más difícil para esos colectivos alquilar una vivienda en España. Total, no, y encima, y esto ya también pregunto a Juan, porque sé que también lo ha criticado, que tenemos al gobierno con esa legislación y a la oposición, por ejemplo, en esta vía del tema de la ocupación, para garantizar estabilidad, propone un fondo estatal para que cuando alguien paga, lo paguemos todos. O sea, un disparate ya mayúsculo, que yo no sé si es populismo o no se han visto bien la cosa o yo qué sé, pero de verdad que suena dantesco. No sé, ¿qué opinas de esto que comentaba José, Juan? Sí, totalmente. O sea, en general con la regulación, no solo con lo último que has mencionado, que es un disparate, ¿no? Porque además incentiva muchísimo el riesgo moral de pactamos propietario-inquilino que me pagues, por ejemplo, en negro una determinada cantidad, oficialmente dejas de pagar lo que hemos firmado en el contrato y así yo, propietario, puedo terminar cobrando lo que me pagas en negro más lo que habíamos pactado de ese fondo estatal, y tú, inquilino, pues te ahorras parte del precio porque lo paga el Estado, ¿no? Es decir, las trampas que pueden llegar a hacerse con esta legislación muy mal pensada, que la propuso el PP y luego la compró el PSOE, son enormes. Pero en general coincido con lo que ha dicho José, ¿no? De la legislación tiene que juzgarse no por sus intenciones, sino por sus consecuencias. Y en España, y en muchos otros países, no solo en España, se legisla a través de las intenciones, ¿no? Vamos a aprobar esta ley para facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables. Y como ese es nuestro objetivo, como eso es lo que buscamos con esta ley, pues entonces nosotros somos muy buenos y esta ley es muy positiva. Y quien critique la ley, entonces es que está en contra de facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos vulnerables porque nuestra intención es esta. Claro, las intenciones pueden ser nobles, siempre y cuando sean las declaradas, que también ahí podría haber doble juego entre lo que se declara y lo que verdaderamente se pretende. Pero si los resultados son los opuestos a los que buscas, pues entonces obviamente ese instrumento legal que has armado para alcanzar ese fin es contraproducente, es negativo para lograr ese fin. Y con toda la creciente protección del inquilino que se ha ido aprobando en España, sucede eso. Bueno, puedes proteger al inquilino que tiene un piso alquilado, eso es verdad. Si tú si tú prohíbes los desahucios e incluso prohíbes que se le pueda echar bajo ningún contexto y alargas los contratos de alquiler de 5 a 50 años, pues sí, los que ya tengan un contrato de alquiler y no quieran cambiar de vivienda alquilada, pues estarán bastante protegidos porque casi les habrás expropiado la vivienda a los propietarios y se la habrás dado de facto, al menos en términos de uso, a los inquilinos. Pero obviamente estarás desprotegiendo por completo a los que quieran entrar en el mercado del alquiler, a los que quieran alquilar una vivienda, porque no se van a alquilar más viviendas en esas condiciones que tú has acabado de imponer. Y por eso también a veces pues puede parecer que determinados colectivos que representan a inquilinos, entre comillas, ¿no? Sindicatos de inquilinos y demás, como que defienden políticas que van en contra de sus intereses, pero cuidado, porque si tú eres un inquilino que está dentro y no se quiere ir, repito, esas legislaciones sí que pueden alinearse con tus intereses, aún fastidiando a toda la restante población, a propietarios y a inquilinos potenciales que todavía no han encontrado un inmueble de alquiler. Y ahí la trampa está en que se consideren a sí mismos o se coloquen a sí mismos en la posición de representantes de todos los inquilinos, cuando en realidad solo son los representantes de ciertos inquilinos que tienen ciertos intereses espurios en que se apruebe determinada legislación que destruye el mercado del alquiler, aunque a ellos los consolida en una posición pues de vivienda y
posición contractual, si lo queremos, mucho más ventajosa que antes. Pau, por cerrar toda esta parte con lo que hablábamos de la regulación y el contexto que sacaba aquí a la palestra José, de un poco por añadir tu punto. Los inversores inmobiliarios hemos ido como migrando en función de las leyes, ¿no? Yo me doy cuenta, teniendo todos los años de historia que llevamos, que antes hacíamos una cosa y ahora hemos cambiado por la ley. Antes alquilábamos de una manera, o en unas zonas como Cataluña, que luego fueron tensionadas mucha parte de Cataluña, y nos hemos movido a otras zonas. Luego han atacado el tema del alquiler, nos hemos movido a habitaciones. O sea, han habido como ciertos cambios, con lo cual considero, y quiero ver el punto positivo, porque parece que estamos ahí decayendo en la miseria, y hay un punto positivo, que la ley, con sus cosas malas en muchos casos, siempre nos deja ciertos huecos para los que nos dedicamos a eso, poder actuar y poder encontrar en eso oportunidades. Yo hace años no me planteaba comprar más allá de pisitos de 100, 150.000 euros para alquilar o para vender. Ahora estamos construyendo chalets de súper lujo para vender a gente con mucho dinero. Gente que no tenga problemas con hipotecas, que no tenga problemas para pagar, con lo cual vas cambiando el mercado. Y es perverso, como decía Juan Ramón, que haciendo todo esto, igual quieres fomentar que la gente esté más predispuesta a dar oferta a esos pisitos económicos y demás, y en cierto modo, seguimos haciendo eso, pero en cierto modo te vas en parte a otros sectores como el lujo que antes no habías tocado por eso, ¿no? Entonces me gustaría también trasladar aquí un mensaje de cierta tranquilidad de que siempre hay ciertos caminos, pero es un agobio que en lugar de pensar en generar patrimonio, en generar riqueza, en crecer, tengas que estar pensando en cómo te afecta esta ley. De hecho, no sé si sabéis, pero en Cataluña, en el Parlamento de Cataluña, se ha preaprobado, digámoslo así, todavía no es 100% oficial, pero por la gente que lo ha apoyado ya parece que va a ser oficial, una subida del ITP. El ITP es el impuesto que se paga en la compraventa de viviendas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si eres gran tenedor, es decir, que tienes 5 viviendas o más en una zona que se considera tensionada, vas a pagar el doble de ITP cuando compres una vivienda. El ITP en Cataluña es del 10% para viviendas de menos de 600.000 euros, o sea que tienes que pagar el 20% de ITP. Es una barbaridad. O sea, no tiene ningún sentido que en una vivienda de 200.000 tengas que pagar 40.000 euros de impuestos. Pero es que es peor, y podríamos, no ser el objetivo de hoy, ¿no? Pero esta ley es peor porque también multiplica por 2 las tasas turísticas, por ejemplo, tanto en apartamentos, en Airbnb, en hoteles, con lo cual está haciendo que la gente que quiera venir tenga que pagar más por alojarse en Cataluña, por ejemplo. O sea, está fomentando una serie de legislación que perjudica también al gran comprador, ese lujo que os comentaba. Pues ahora si compras una vivienda de más de 600.000 euros en Cataluña, cuando se termine de aprobar la ley, en lugar de pagar un 10% de ITP, que un 10% de 600.000 son 60.000 euros, pagarás un 11%. Y si la vivienda es de más de 900.000, pagarás un 12%. Y si es de más de medio millón, o sea, diferentes tramos en ese sentido también, como otras comunidades, como la Baleares, por ejemplo, hicieron hace un tiempo, ¿no? Todo esto hace que cuando subes todos estos costes de transacción, que merezca menos la pena comprar y vender viviendas. De hecho, nosotros, como empresa que nos dedicamos a ello, cuando compramos viviendas en algunas zonas como Cataluña, para luego revenderlas en menos de 3 años, tenemos una exención, un descuento de los impuestos, que en lugar de pagar un 10%, pagamos un 3%, porque no nos quedamos la vivienda, sino que la compramos, la ponemos bonita, la arreglamos y luego la vendemos. Eso, ¡pum!, también se lo cargan, ¿no? Entonces están cargando un montón de impuestos en ese sentido, y mi pregunta es, ¿vale? Nos cobráis, ya de siempre nos habéis cobrado muchos impuestos al sector inmobiliario porque es un sector rentable. Nos vais a cobrar todo esto. Pero ese por 2 de impuestos, ¿dónde va a ir? ¿Va a ir a comprar vivienda? ¿Va a ir a producir vivienda pública? Y si va a ir a producir vivienda pública y alquilarla, por ejemplo, ¿quién va a gestionar esto? Porque lo que ocurre con el parque de vivienda pública siempre es que un político no tiene ningún incentivo a esa vivienda de protección oficial pública que le ha puesto a una persona, si no le paga, decirle, señor, váyase que no está pagando. Y lo que acaba ocurriendo en estas viviendas públicas es que el ratio de morosidad de impagos suele ser elevado y el ratio de degradación de los activos suele ser también alto. Con lo cual no hay una solución única, pero que nos ahoguen a impuestos, como ahora pretende Cataluña, considero que sin duda no es la solución para fomentar todo esto que venimos charlando en un rato. No, sin duda. Y ya que comentas todo esto, por poner un poquito
o intentar ver la luz al final del túnel, o no sé cómo decirlo, ¿no? Pero hay mucha gente que nos ve y que está preocupada y que dice, oye, me quiero comprar una casa, quiero comprarme una primera vivienda, quiero alquilar. ¿Qué consejos vosotros le diríais a esta gente que a lo mejor lo estaba viendo difícil, que está haciendo búsqueda de vivienda y le falta encontrar productos? Si alguien quiere comprarse una vivienda, ¿qué le diríais que tendría que hacer desde vuestro punto de vista? No sé si quieres empezar tú, Pau, ya que estabas hablando de esto, y luego seguimos. Yo he sido muy anti comprar vivienda toda mi vida. El lunes pasado compré mi propia vivienda. Así que he sido siempre una persona muy coherente y he contado mi vida, mis éxitos, mis fracasos. En ese sentido, ¿por qué he hecho este paso? En primer lugar, hay que entender que he hecho este paso cuando ya he conseguido un patrimonio relevante y no me pesa mucho tener una vivienda y tengo otras inversiones que evidentemente pueden pagar la hipoteca de mi casa, porque sí, las casas hay que comprarlas hipotecadas, no tiene sentido desembolsar todo el dinero, a no ser que sean casos específicos. Así que el primer consejo que le diría a una persona es: hace una buena hipoteca, consigue tanto como puedas. A mí me han dado un 90% del precio de compra, pues que te den tanto como puedas para pagar una cuota de, en ese sentido, mes a mes, poder pagar una cuota. Y en muchas zonas, porque decía antes José que el mercado no es lineal, en muchas zonas el precio de la cuota de la hipoteca es muy similar al precio del alquiler. No en toda España, pero es así. Con lo cual, en esas zonas tiene todo el sentido del mundo que tú hagas un esfuerzo en ahorrar, hagas un esfuerzo en poder poner una entrada y poder comprar una vivienda. Evidentemente dependerá de cada persona, de si se mueve o no se mueve, pero yo creo que va a ser un buen año para esas personas que estén dispuestas, que han hecho los deberes o que lo sigan haciendo de ahorrar para tener esa entrada, que puedan comprarse una vivienda. Y fíjate que he sido siempre de no inviertas, invierte en diferentes, o sea, no compres tu casa, invierte en diferentes activos y con estos activos luego rentabilizas y demás. Y sí, es una opción, pero entiendo que tal y como se están poniendo el mercado del alquiler, hay gente que quiere esa estabilidad y esa tranquilidad, y sin menospreciar todo eso que llevo muchos años compartiendo y comunicando en YouTube, creo que es relevante que una persona que de verdad quiera su casa, pues que haga un esfuerzo económico. Y un esfuerzo económico, que aquí también creo que estamos como sociedad, y el primero mal acostumbrados, tenemos que entender, ¿es una prioridad para mí comprar una casa? Venga, pues renuncio a ir de vacaciones, renuncio durante varios años a comprarme el último modelo de móvil, renuncio a coche nuevo, renuncio a algunas cosas porque tengo que tener ese ahorro para comprar algo que sea para toda mi vida. Así que realmente, en mi caso, creo que la gente que compre una vivienda a un precio razonable, pagando una cuota más o menos similar al alquiler y tenga la capacidad para hacerlo, creo que va a merecer mucho, mucho la pena, tal y como se está poniendo el mercado del alquiler, y no parece que eso vaya a mejorar. Juan, un poco tu punto de vista a este respecto. Bueno, individualmente las cartas están marcadas, ¿no? Porque la regulación impide construir, la demanda va en aumento y por tanto los precios crecen. Al final es como un poco el juego de la silla. Por desgracia hay gente que se va a quedar sin silla, y en todo caso los que van a conseguir capturar una silla lo harán pues cuanto más tarden a precios crecientemente más altos. Por eso la solución aquí, los marxistas desde otra perspectiva por supuesto, pero entenderán el mensaje, ha de ser colectiva y de cambio en las condiciones materiales en este caso de producción o de acceso a la vivienda, ¿no? Pero bueno, si no conseguimos lo último, porque es complicado, obviamente vivimos en un país de propietarios, pese a todo un país de propietarios, donde en consecuencia tampoco es políticamente muy rentable hundir el precio de la vivienda, porque supondría hundir el patrimonio de muchas personas. Claro, desde una perspectiva individual las cartas, ya digo, están marcadas, pero ¿qué se puede hacer? Pues, dentro de las posibilidades financieras de cada uno, que en muchos casos pueden ser muy limitadas, efectivamente tratar de ahorrar durante algunos años para alcanzar el importe de la entrada. La entrada es la gran barrera que expulsa a mucha gente de la posibilidad de comprar una vivienda, porque si tú tienes la entrada, o sea, el monto de la entrada, incluyendo los gastos que conlleva la operación, y tienes un empleo más o menos estable y previsible, podrás acceder a financiación hipotecaria, y accediendo a financiación hipotecaria podrás comprar una vivienda. Por supuesto habrá que ajustar expectativas en función del precio que se pueda llegar a pagar por ella, y comprando una vivienda
de alguna manera te blindas frente al riesgo de subida futura de los alquileres, porque ya no vas a vivir alquilado, sino que vives en tu casa y es relativamente poco importante para ti. No digo que sea irrelevante, ni mucho menos, pero ya no es tan importante para ti cómo evolucionan los alquileres en el futuro. Pero claro, mucha gente que nos escuchará dirá, hombre, yo no tengo mucha capacidad de ahorro, a lo mejor tengo alguna, pero tardaría décadas en acumular una entrada, o no tengo empleo, entonces, claro, ahí hay una bolsa de población que va a quedar excluida del mercado de la vivienda, precisamente porque, claro, si los precios son crecientes, mucha gente no va a llegar, pero la causa última de que los precios sean crecientes no es una maldición caída del cielo, son un conjunto de decisiones políticas que no se quieren modificar. José, también tu opinión, que me parece muy interesante conocerla. Pues yo me sumo a lo que aportaba Pau y Juan Ramón, y por aportar otro ángulo, quizás más práctico. Yo lo que diría es que en estos momentos donde la coyuntura de tipos es amigable y permite pues financiarse de manera barata a aquellos que tengan esa posibilidad, lo que diría es que si allá donde tú quieres vivir no... Por los precios, cuando haces y profundizas y ves lo que puedes pagar versus lo que vale la vivienda, lo que le diría a la gente es que si en tu zona no puedes, que des dos enfoques que son los que nosotros hacemos, ¿no? Los que yo hago y que muchos inversores de mi comunidad y en España hacen ahora mismo, y es o que compres con el enfoque del problema, es decir, que en lugar de comprar ese pisito listo para vivir que estás buscando ahora mismo, que no te salen los números, no puedes acceder, pues que empieces a buscar ese piso que no es tan idealista, ese piso que no es tan atractivo, ese piso para reformar, o que profundices un poco más y en lugar de comprar un piso, pues compres un local y lo conviertas en vivienda, o que cambies el enfoque, un enfoque que a día de hoy es menor, pero que se está dando y es algo que también hacemos, y es lo que yo llamo el propietario de alquiler, o se está también conociendo como el doble o triple alquiler. Es decir, si tú quieres vivir en una gran ciudad, lo ha apuntado aquí Juan Ramón, el flujo migratorio se ha concentrado en ciudades, hay una demanda muy alta y los precios son altos y no hay atipos de que bajen, y tú quieres seguir viviendo en esa ciudad, pues quizás lo que puedes hacer es comprar en otras ciudades de España una o dos viviendas, alquilarlas y con ese flujo que te genera todos los meses, pues soportar todo o parte del alquiler. Me explico. Si tú vives en una ciudad donde el alquiler está en 1.500, 1.800 euros y demás, pues puedes buscar ciudades, hay otras muchas aquí en España, en el sureste, en fin, en Andalucía, donde puedes comprar viviendas por 70, 80, 100 y pocos mil euros, viviendas que con una hipoteca hoy, después de alquilarlas, tendrías un flujo de 200, 300, 400. Evidentemente, pues si profundizas y si tu conocimiento es mayor y tienes más habilidades, pues ese margen va a ser más grande. Pero lo que te digo es que si no puedes comprar en la ciudad en la que estás, una solución sería comprar en otras ciudades y generar una bolsa ahí de 700, de 600, 700, 800, que va a hacer que puedas pagar ese alquiler. Y sobre todo va a hacer que empieces a generar un ahorro y que tengas una vivienda, no en tu ciudad, pero en otra. Para mí, junto a lo que ellos han añadido, para el que nos esté escuchando y quiere comprar su vivienda para él, estas serían como dos soluciones prácticas a explorar para no quedarse quieto si tienes la capacidad de financiarte, porque hoy las condiciones son buenas, y ponerse en marcha y coger una de esas sillas que dice Juan Ramón. Y ya por cerrar y muy breve, para aquel que quiera ya no comprar para vivir, sino comprar para invertir, con toda esta regulación que hablábamos y demás, y bueno, yo que también he hecho inversión inmobiliaria en su momento, pero ¿lo estáis viendo cada vez más complicado por esto mismo que decíais antes, de que cada vez puede haber menos oportunidades, o oportunidades menos rentables, o que hay que hacer más creatividad para encontrar esa rentabilidad en inmobiliario? ¿Cómo lo veis, Pau, tú como inversor inmobiliario? En un minuto es muy complicado dar esa respuesta, sí, para empezar. Después de lo que puedas. Sí. Pero en un minuto. Considero que buscar el problema es lo que hemos dicho toda la vida, comprando y vendiendo, reformando y vendiendo propiedades, y también alquilando propiedades que no estén bonitas.
De hecho, muchas veces cuando alquilas con un lavadito de cara, que decimos, de ponerlo medio bonito, se alquilan y más en un momento como el de ahora, ¿no? Entonces, evidentemente el enfoque que buscas cuando compras para vivir, que cuando compras para alquilar es completamente diferente. Tienes que, en cierto modo, que cambiar el chip. Sí que hay esas oportunidades, pero también es cierto que en el momento que vivimos cada vez hay más gente buscando esto, porque se da cuenta que los bancos dan ciertos rendimientos, pero hay gente que quiere un punto más, y la bolsa hay gente que la ve cara o la ve a un precios altos, con las criptos pasa lo mismo, con lo cual hay mucha gente que está entrando en algo tan sólido, tan físico, tan tangible, tan predecible como es la vivienda. Y cada vez cuesta más. Entonces, los que tenemos comunidades, pues nos apoyamos unos a otros para poder conseguir, pero lo cierto, sin engañar a nadie, es que conseguir propiedades cada vez está más difícil. Yo recuerdo en mis inicios que era un desierto y nadie quería comprar nada después de la crisis inmobiliaria, que era bastante más fácil conseguir propiedades, pero no lo era conseguir financiación, con lo cual creo que no está nunca todo perfecto, sino que hay que ver qué hay bueno en cada momento y buscar los diferentes vértices para poder actuar. Pero yo sí que animaría a la gente que tenga inquietud por ejemplo, esto, ¿no? Por comprar una vivienda para alquilar o para revender y ganar dinero con ello, pues que siga aprendiendo, que hay muchísimos contenidos como el que haces tú, Héctor, por aquí en este canal u otros canales de YouTube y que sigan aprendiendo por ahí. Bueno, agradecido por esa parte. También invito a que sigáis a Pau, a José y a Juan en sus canales, por cierto, ya que comenta esto Pau, que hacen contenido muy, muy interesante. Juan, con respecto a inversión inmobiliaria, un poco por dar tu pincelada al respecto. Bueno, yo no voy a hacer recomendaciones de inversión teniendo a Pau y a José aquí al lado, obviamente, pero sí que diría que cualquier inversor que pretenda invertir en el mercado inmobiliario español tiene que tener muy presente algo que se conoce como riesgo regulatorio, y el riesgo regulatorio en nuestro país cada vez es mayor. La inversión inmobiliaria, salvo que sea, lo que decía Pau, de comprar, reformar y vender, que es una operación relativamente rápida, pero si uno compra para alquilar y pretende alquilar a largo plazo, pues claro, tiene que tener en cuenta cómo puede evolucionar el panorama regulatorio en nuestro país durante los próximos años o incluso las próximas décadas. Y ahí hay una incertidumbre brutal. Si atendemos a la tendencia reciente, parece que todo seguirá empeorando, todo seguirá yendo a peor en materia regulatoria, hasta el punto de que no sabes si va a quedar algún margen de rentabilidad en el alquiler de larga duración, pero también en otros alquileres que hoy no están tan regulados, pero que precisamente porque también lo comentabais antes, ¿no? Nos regulan y nos vamos allí donde nos dejan un poco de espacio. Pues claro, esos espacios menos regulados también nos quieren ir copando para que el inversor en España no tenga escapatoria. Pero bueno, al final la escapatoria es dejar de invertir en este mercado e irte a otros. Entonces, bueno, ese es un riesgo que creo que es muy importante, incluso allí donde puede parecer que hay grandes rentabilidades, no sé, alquiler turístico. Claro, alquiler turístico puede tener hoy grandes rentabilidades, pero en 5 años a lo mejor tenés expropiado la licencia, como quieren hacer ahora en Barcelona. Entonces, bueno, pues tener en cuenta ese panorama que genera mucha incertidumbre desde el punto de vista del regulador. José, por cerrar esta parte. Para mí, suscribo lo que ha aportado Pau y Juan Ramón. Y para mí, tú, Héctor, cuando has introducido el tema, has dado la clave. A día de hoy, con la coyuntura que tenemos, la clave es la creatividad, la clave está en la compra, la clave está en el enfoque en que tú le des. Es arriesgado y cada vez más entrar en determinadas modalidades, como puede ser la del alquiler turístico, con los cambios que ha habido recientemente y con los que puede haber en un corto plazo, ¿no? Para mí la clave está en que tú compres y la compra te dé una posición ganadora y una posición de tranquilidad. Así es como yo lo hago y así es como recomiendo hacerlo. Si no es literalmente lo que ha dicho Juan Ramón, es decir, es mejor que lo deje. A día de hoy, para mí, con ese enfoque se puede seguir invirtiendo. De hecho, hay oportunidades, sigue habiendo oportunidades. Lo único que el nivel pues cada vez tiene que ser mayor. En mi caso, por ejemplo, las viviendas que tengo en alquiler no son ni por habitaciones ni turísticas, son un alquiler de primera vivienda, un alquiler a largo plazo. Ahora, todas las viviendas que tengo en alquiler las tengo la más cara que tengo está en 650, las tengo todas de 400 a 650 y tengo viviendas completas, viviendas con su cédula, viviendas, bueno,
en mi canal. Entonces, ¿yo sigo invirtiendo en alquiler residencial? Sí, porque tengo alquileres que de la manera que está el salario mínimo, pues me dan rentabilidad, y las personas que tengo, ahora por la situación hay cola, y las personas que tengo, sea cual sea la coyuntura, me van a poder pagar. Si mañana hacen alguna cosa extraña o rara, pues bueno, como yo he comprado por debajo de precio de mercado, pues cuando se cumpla ese contrato, pues tendré la posibilidad de vender la vivienda sin perder dinero. Entonces, a corto plazo, el comprar, aportar valor, vender, creo que es fundamental y es una vía que el mercado necesita, porque no nos olvidemos que si hacemos un paralelismo, si estuviésemos en un pueblo donde hay escasez de pan, pues lo que te gustaría es que hubiese más panaderos, ¿no? Que son los que al final están poniéndote o dándote el pan. Entonces, los que compramos, como es el caso nuestro, de viviendas, o creamos viviendas que no están a la venta, es decir, las ponemos a la venta, pues hace que el mercado pues cada vez pues tenga un entorno de precios más estable. Y si compramos para alquilar, mi recomendación es, pues, como yo lo hago, es decir, que a pesar de cualquier regulación, estés tranquilo, porque en un momento determinado pues puedas deshacer tu posición, porque claro, no has comprado el piso de Idealista, le has sumado impuestos, reformas, y si mañana te dicen que tienes que alquilar por debajo, el venderlo te cuesta dinero. Oye, pues un placer contar con todos vosotros. Yo simplemente por añadir algo, si queréis invertir en inmobiliario, también hay otras alternativas diversas, entre otras, por ejemplo, a través de REITs, que podéis hacerlo a través de Freedom 24, es una posibilidad que la dejo ahí. Y que, insisto, si queréis verla, pues también lo tenéis en el link de la descripción del vídeo y en el comentario fijado de YouTube, para que os aprovechéis de lo que os he dicho antes, de poder remunerar vuestros ahorros a ese tipo de interés, ¿no? Y que creo que merece la pena que lo veáis y lo valoréis. Y también, pues, por ejemplo, en inmobiliario, cómo tener exposición, además de ir al activo real, también se puede hacer de manera indirecta, como a través de REITs, de Socimis aquí en España, que, bueno, pues cada uno tiene que trazar su estrategia, pero yo lo digo como idea. Bueno, dicho esto, Pau, Juan Ramón y José, muchísimas gracias por acompañarme. Yo espero que a la gente le haya gustado. Yo he estado muy cómodo y creo que hemos aprendido todos de esta situación del mercado de la vivienda y de la inversión inmobiliaria. Y nada, aquí estáis invitados cuando queráis. Un placer, Héctor, como siempre. Pues muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado este capítulo, y si lo queréis apoyar una vez más, dejad vuestro like, dejad ahí abajo vuestro comentario de qué os ha parecido y por supuesto suscribíos al canal, también a los canales tanto de Pau como de Juan Ramón Rayo y José Muñoz, que siempre aportan muchas cosas muy interesantes, tanto de economía como de vivienda, así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.